No, buenas noches. De la pandemia, la virtualidad. Entonces vamos a ir esperando quién va llegando, porque todavía faltan unos minutitos. Pero queremos empezar a transmitir, a escucharlos a ustedes. Bueno, a escucharlos, a verlos, que me escriban, que me saluden. Y bueno, entonces vamos a ver viendo quién va llegando. Mientras tanto vamos a poner por aquí una alabancita que vaya sonando. Bueno, vamos a ver, por aquí está mi suegrito, por aquí está mi esposito, por aquí anda Giovanni, muy buenas noches. Entonces, bueno, por aquí ando yo buscando el fresco, mi esposo estoy más fresca. Mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Unos minuticos, entonces pues, no sé si cómo estará la señal porque a mí me queda como dando vueltas. Entonces será mi teléfono. Bueno, entonces buenas noches para todos los que están llegando por ahí. Nos queda un minuto. En un minuto empezamos a orar. Y bueno, vamos a... Desesperado estoy. ¿Cómo les fue con esos bloqueos? Me gustaría que me contaran, que me dijeran cómo les fue, si les afectó, si no les afectó. Bien, bueno, sobre todo a Marixita, que le queda tan lejos del trabajo, y a Giovanni, que les queda tan lejos. De tu avivamiento. Caminé bastante, sí. Pero eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno para el cuerpo. Hacer ejercicio, caminar. Listo, entonces vamos todavía faltan un minutico. Entonces, bueno, yo también me di una caminadita, yo no tenía que salir, pero salí a acompañar a mi esposo a caminar en una de las salidas más temprano y fue rico. Buenas noches para Mariluz. Sí, Marisa casi no puede llegar, por lo lejos que le queda el trabajo. Y bueno, son las 7 en punto, entonces vamos a orar. Papito Santo, gracias te damos, Señor, por esta noche, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu fuego no se apaga y no queremos que se apague, porque queremos que tú nos llenes de tu presencia, porque queremos que tu Espíritu Santo se mueva y se mueva cada día, que nos transforme, que nos limpie, que nos cambie, que quite esas cosas que aún nos quedan por cambiar, Señor. Son muchas cosas las que tenemos que cambiar, es el día a día. Necesitamos cambiar, necesitamos ser transformados por el poder de tu palabra. Y bueno, tú nos convocaste hoy, tú nos reuniste virtualmente, Señor. Y aquí estamos, Señor. Aquí estamos buscando tu presencia, buscando que tu Espíritu Santo nos hable en esta noche, así como me has hablado, Señor, porque tu palabra siempre, Señor, siempre nos revela cosas tan bonitas. Solo que el tiempo es muy corto porque uno se quedaría horas hablando de tu palabra, Señor. Pero gracias, Señor, porque tú eres quien tiene el control y porque tú, Señor, me das las palabras indicadas y porque solo quiero que sea tu palabra y no mis palabras, Señor. Bendigo a mis hermanos que se van conectando. Bendigo, Señor, la vida de las personas, Señor, que quieren escuchar tu palabra, que están receptivos a tu palabra, y oramos por los que aún no lo hacen, Señor. En el nombre de Jesús, amén. No se apagará. No se ve, así estoy yo, no me veo. No sé si es el internet, no sé qué pasa, yo creo que te quiero que pongas tus datos. Es que se ha caído como el...
Buenas noches. Bueno, no sé. ¿Lo pusiste tus datos ya? Bueno, algo está pasando con el internet. No se ve. ¿Qué hacemos? ¿Será que nos están cortando por la alabanza? Bueno, no sé qué. Bueno, acabé de orar, pero bueno, si me escuchan, quisiera saber si me escuchan. Se escucha bien. Bueno, lo importante es que se escucha bien. No importa que no se vea. Pero vamos a orar también por eso. Padre, te queremos entregar, Señor, lo que está pasando con la imagen. Oramos que tú te glorifiques. Oramos, Señor, que seas tú, Señor, obrando en el ambiente espiritual. Toma el control, Señor, de los aires. Toma el control, Señor, del internet. Toma el control, Señor, de todo aquello que quiere impedir esta transmisión, Señor, en el nombre de Jesús, porque atamos al hombre fuerte, porque tú lo venciste en la cruz del Calvario, Señor, y te damos gracias, y te adoramos, y te glorificamos, y te exaltamos, Señor, porque tú eres el Rey, porque tú eres el vencedor, y porque esta palabra, Señor, llegará a los corazones y a las vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, entonces vamos a... Bueno, ustedes ya me ven, yo no, sigo rayada, pero no importa, pero yo no estoy rayada. Listo, entonces vamos a poner por aquí otra alabancita, a ver que no sea por eso que nos estén bloqueando. Listo, por aquí está Yamilita. ¿Quién más está por aquí? Dianita. Bueno, Marilu ya la había saludado. Los niños que me imagino que están por ahí, Samuel y Johan. Juliancho, buenas noches. Bueno, ya veo, la escucho bien. Buenas noches. Gracias, Juliancita. En seguridad, los que crucé. Gracias, Señor, porque a pesar de los valles de inseguridad que muchas veces cruzamos, esos días, Señor, que dudamos, que es difícil, que nos cuesta, que no entendemos, Señor, podemos llegar a tu presencia. Podemos llegar a entender tu plan, podemos llegar a entender tu propósito, Señor. Para este tiempo nací, en tus propósitos eternos yo me vi. Señor, gracias porque el propósito que tienes con nosotros es eterno. Tú nos formaste en el vientre de nuestra mamá y nos tienes allí un lugar en la eternidad, Señor. Porque en tus planes estábamos nosotros, Señor. Cada uno de los que estamos acá, cada uno de los que van a escuchar un día este mensaje, Señor. Tú los habías planeado, Señor. Porque tú eres perfecto, Señor. No nos imaginábamos que entre tus planes estábamos nosotros, pero sí estábamos allí, Señor. Cuando estábamos por allí confundidos en el mundo, llenos de problemas, no nos imaginábamos, Señor, que tenías, Padre Celestial, un plan con nosotros. Incluso, Señor, esas veces que por timidez no hacíamos cosas, que por timidez nos escondíamos y no queríamos ni cumplir tu propósito, porque nos daba miedo, porque Satanás nos tenía encerrados en el temor. Pero llegamos a entender que tú nos hiciste libres, Señor. Libres para adorarte, libres para glorificarte, libres para amarte, Señor. Libres para servirte y para llegar hasta donde tú nos quieras llevar, Señor. Gracias te damos, Señor. Hasta ahora he llegado, para este tiempo nací, Señor. Me ha costado creer, Señor, pero entre tus planes estábamos nosotros. Y aunque te cueste creer que el Señor te escogió, Él te llamó. Y no te niegues a obedecerle, no te niegues a hacer su voluntad. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Rey Celestial, por esta noche, Señor. Por esta noche, Señor. Bueno, no sé quién más. Sonia, buenas noches. Belki, buenas noches. Recuerden que entre los planes del Señor nos encontrábamos nosotros, porque no somos una casualidad, porque no somos
simplemente una casualidad. Entre los planes del Señor estábamos nosotros, estabas tú y estaba yo, seres humanos imperfectos. Y aunque el viaje ha sido largo, al fin llegamos, encontramos a nuestro Rey, encontramos a nuestro papá, y eso es lo más hermoso y maravilloso que puede pasar en la vida de una persona. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Damos gracias al Señor por estas bellas alabanzas que nos transportan hacia la presencia del Señor. Y bueno, como vieron en el mensaje, hoy nos tomamos la decisión de la virtualidad porque pues había bloqueos, no sabíamos a qué hora iba a terminar, y hacia las 3, 4 de la tarde aquí todavía estaba cerrado por los lados de Cofrem. Entonces tomamos la decisión de hacerlo virtual. Ya cuando nos empezaron a decir que ya habían abierto, nosotros pues ya habíamos tomado la decisión, ahora sí, ahora no, ya habíamos tomado esta decisión, y bueno, aquí estamos. Entonces, Elías era un hombre con debilidades como tú y como yo. Ese es el título de la prédica de esta noche, porque Elías fue un hombre muy usado por el Señor, pero era un hombre como nosotros. También tenía debilidades, también tenía situaciones difíciles, también dudaba, también se asustaba. Lo importante es que él le creía, y esa es la invitación que el Señor nos hace hoy. Bueno, entonces vamos a ir a la palabra del Señor en Santiago 5, 17 y 18. Entonces, Santiago 5, 16, 17 y 18. Por aquí está Seidy, buenas noches. Esperancita, buenas noches. Me imagino que está por ahí el señor Correa, buenas noches. Entonces, en Santiago 5, 17 y 18 dice: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. María, buenas noches. Entonces mire lo que dice, que Elías era un hombre con debilidades como nosotros, pero oró con fervor, y no llovió por 3 años y medio, y después volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. Porque este era un hombre escogido por el Señor, y le creía al Señor, como tú y como yo. No es que Elías levitaba, no, era un hombre como tú, como yo. Y vamos a ir mirando más o menos la historia de Elías muy rápido, porque es apasionante, pero no podemos decir todo lo que quisiéramos decir por el tiempo. Entonces, bueno, Padre, te damos gracias nuevamente por este tiempo, por esta palabra, Señor, que tú traes a nosotros. Oramos para que funcione el internet, para que la señal llegue a todas partes, para que sobre todo la señal tuya llegue a nuestro corazón, el mensaje llegue a nuestro corazón, transforme nuestras vidas y cambie, Señor, todo aquello que debe ser cambiado, Señor. En el nombre del Espíritu Santo, amén. Bueno, ¿quién más está por aquí? Ya los saludé a todos. Entonces, mira, la historia de Elías comienza de un modo inesperado, o sea, algo abrupto, porque es como si él bajara de las nubes. Como no se habla de que es que Elías, hijo de no sé quién, no se habla. Entonces, esto hizo que algunos judíos lo vieran a él como si fuera un ángel. Entonces algunos decían sí, que era un ángel que había bajado del cielo, pero mire lo que dice Santiago. En Santiago 5:17 nos dice que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Entonces no era un ángel, era un hombre como tú y como yo, con debilidades. Solo que el Señor de alguna manera no quiso
que se supieran los nombres de los papás, la genealogía. No sabemos cómo lo escogió el Señor, cómo lo trajo. El caso es que era un ser humano. Bueno, entonces Elías es el único profeta que disfrutó del mismo privilegio que Enoc, al ser llevado al cielo sin morir. De los profetas de ningún otro hemos sabido eso, ¿cierto? Apareció con Moisés en la transfiguración del Señor. Cuando le dijeron que si les hacían las carpas para ellos, para que se quedaran, estaba Elías y estaba Moisés. Otros profetas hablaron y escribieron. O sea, no quedaron como escritos de Elías, pero él sí era un hombre de acción. Él actuaba. El Señor le decía y él hacía. Pero sus acciones añadieron a su nombre un ilustre honor, porque quedó escrito en la palabra. Y tú lees la palabra y te emocionas con esas cosas que hacía Elías. O sea, era un hombre que uno dice, Dios mío, tenía una relación sobrenatural con Dios, porque el Señor hacía cosas especiales con este hombre. Entonces, mire, no había ningún rey tan perverso como el malvado Acab, ningún profeta tan osado para reprender y amenazar como Elías. Entonces, está muy alzadito, pareciera que cae como la... Bueno. Pues aquí estaba Elías, porque Acab era malo y llevar el mensaje del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Elías? Cuando oró para que dejara de llover, era como una forma de decirle a Acab, vea, reaccione. Vamos a leer la palabra ahí en primer libro de Reyes 17:1. De ahí creo que no nos vamos a mover. Entonces, primero de Reyes 17:1 dice, ahora bien, Elías, el de Tisbé, de Galaad, fue a decirle a Acab, tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, hasta que yo lo ordene. Mire que aquí Elías no lo está diciendo con orgullo hasta que yo lo ordene, porque es que yo soy el enviado del Señor. No, él viene con toda la autoridad que el Señor le dio para decirle acá que no va a llover, porque el Señor le dio la autoridad. Entonces, mire, mejor dicho, asombrosamente el Señor lo ha revestido de autoridad a Elías y Elías se lo cree. Elías se lo creyó. Y fue y le dijo a Acab que iba a dejar de llover, que no iba a caer ni rocío por los próximos años, hasta que él volviera a decirle al Señor que hiciera llover. Entonces mire que en el versículo 2, yo lo voy a parafrasear, el Señor envía a Elías al arroyo de Querit, al este del Jordán, y les ordena a los cuervos que lo alimenten, ¿cierto? Allí no iba a haber alimento porque no había lluvia y se empiezan a secar los cultivos. No había alimento, el Señor lo envía para este arroyo y mire lo espectacular que hace el Señor. Envía unos cuervos para que lo alimenten. Ellos le llevan carne, le llevan pan, le llevan agua en la mañana y en la tarde. Y eran cuervos. Y esos cuervos podían divinamente comerse la carne, porque ellos también tenían sus polluelos y todo esto, pero el Señor usa a estos cuervos para que alimenten a Elías. El Señor tenía ese cuidado de Elías. En el versículo 8 dice, luego el Señor lo envía a Sarepta, ¿cierto? Lo envía a Sarepta porque se acaba el agua del arroyo. Entonces le dice el Señor que se vaya para Sarepta, que allí una viuda lo va a alimentar. Él ya le ordenó a una viuda para que lo alimente. Entonces él llega, se les va a contar así a grandes rasgos porque la historia es hermosa, pero no nos alcanza el tiempo. Entonces le pide agua a esta mujer. Y ella le dice, hermano, estamos graves, no hay que comer. Con lo que le quedaba a esta mujer, ella iba a hacer su última comida para con su hijo antes de morir, es lo que ella le dice a Elías. Entonces, no sé si alguna vez tú te has sentido de esa manera,
como que no hay que echarle a la olla, como que estamos graves, como que, ¿qué vamos a hacer en esta situación, en esta sequedad? Estamos en la inmunda, bueno, lo que quieran decir. Así estaba esta viuda. Y fuera de eso llega este hombre a pedirle. Entonces mire que en el versículo 13 dice: no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer. Pero antes, prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. ¿Qué tal Elías, no? Fresco. O sea, él confiaba realmente en el Señor y fresco le dice: fresca, no se preocupe, más bien con lo que tiene, tráigame panecillo, que yo tengo hambre. Entonces yo decía, ay, Elías, o sea, viendo que esa mujer le está diciendo que se van a morir, que no tienen que comer, y así le dice: con lo que tiene, haga y tráigame más bien a mí y no se preocupe. Entonces, luego, haz algo para ti y para tu hijo. ¿Qué nos está enseñando aquí? Demos de lo que no tenemos, o demos de lo que tenemos. Yo he aprendido que donde comen dos, comen tres. Que llegó alguien, no esconda la comida, repártalo. Esperemos a que se vaya, no. Porque el Señor es el que llena nuestras arcas, el Señor es el que llena la canasta de nuestra casa. Entonces, si es lo que le dice Elías, no, prepárenme que yo tengo hambrecita y preparen para ustedes. Es la confianza en el Señor. Y viene a enseñarle a esta mujer que tiene que confiar en el Señor. Y mire que ahí en 1 de Reyes 17, 14 al 16, dice: porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Es una promesa que el Señor le está haciendo a esta mujer de Sarepta, a esta viuda. Allá vivían varias viudas. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Elías, fuera de eso, se le acomodó allá a la viuda y comía todos los días. Pero el Señor le daba la provisión. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Aunque tú veas poquito el mercado, aunque tú veas que se va a agotar, es Dios quien multiplica, es Dios quien te da y te da esa promesa. Dice: no temas, no tengas miedo. Confía en el Señor Todopoderoso, que Él es el que llena las arcas, que Él es el que llena y no se va a agotar esa provisión. Cuando se esté agotando, ora, pídele y créele. Eso es lo que Él está haciendo. Ahora, el Señor en ningún momento, dense cuenta que en ningún momento descuidó a su siervo, a Elías. Lo envió para allá que se escondiera en ese lugar, en Kiriat, en ese arroyo comía, los cuervos lo alimentaban y lo alimentaban bien. Y luego lo manda para donde la viuda y ahí siempre tuvo comida también. O sea que el Señor no se olvida de nosotros, el Señor no se olvida de sus siervos, el Señor no se olvida de aquellos que le sirven. Bueno, entonces adelantamos tan la historia. Dice que al parecer Elías era el hombre más buscado por acá, porque él se había desaparecido. Dicen que más o menos como que, bueno, no me acuerdo bien, yo estuve leyendo como que 2 años, algo así, él se había ido a vivir allá, en Sarepta. Entonces nadie sabía de Elías. Preguntaba acá, estaba desesperado preguntando y nadie sabía dónde estaba él. Entonces yo me imaginaba que en Israel y sus alrededores había carteles, ¿cierto? Había letreros de se busca, recompensa. El que encuentre a Elías tendrá una recompensa porque estaba muy buscado, porque estaba acá muy enojado, porque él culpaba a Elías por lo que estaba pasando. Pues porque Elías oró para que no lloviera y no llovió. Entonces eso era lo que estaba pasando con Acab. Y de un momento a otro
cuando no lo está buscando, aparece Elías. Entonces, bueno, ustedes ahí leen la historia y al hombre al que le dice que le falle y le diga a Acab, dice, no, porque donde yo le diga, el espíritu, quién sabe dónde lo lleve a usted y después Acab me mata. Entonces él dice, no, que le diga que él está ahí. Entonces, bueno, así sucedió. Y en 1 de Reyes 18, 17, dice, y cuando lo vio le preguntó, ¿eres tú el que le está creando problemas a Israel? Sí, como él lo estaba buscando y como no lo encontraba y había sequedad y no tenían que comer, entonces Acab le dice que si él es el que le está causando problemas a Israel. Y mire lo que le responde en el 18 Elías, no soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías, quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Tú y tu familia son los que están creando problemas, porque se han apartado del Señor. Revisa tu corazón. ¿Tú y tu familia se han apartado del Señor? ¿O están en los caminos del Señor? Porque cuando te acarreas problemas por apartarte del Señor, no puedes culpar a otras personas. Porque a veces nos alejamos del Señor y culpamos, es que como mi tío, es que como mi hermano, es que como mi primo, es que como mi esposo, es como mi esposa, es que como mi hijo, como mi mamá, culpamos. ¿Cierto? El síndrome de Adán, echarle la culpa al otro. Pero ellos mismos estaban acarreando todo eso porque se habían alejado del Señor y se habían ido tras otros dioses. Que no sea tu caso, que no sea mi caso. Que nos alejamos del Señor y nos vamos tras otras cosas. Cuidado con eso. Entonces Elías, ahí avanzando en la historia, que los invito a que la lean porque de verdad que es bien chévere. Elías le dice a Acab que convoque en el monte Carmelo a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Aserá, que se sientan a la mesa con Jezabel. O sea, ella se codeaba ya con los profetas de la diosa Aserá y bueno. Y entonces Acab reunió a los profetas y reunió al pueblo, ¿cierto? Él quería que fuera un espectáculo y fueran y miraran cómo es que iban a avergonzar a Elías. Entonces aquí vamos avanzando al versículo, porque yo me perdí por aquí, ¿dónde me quedo? Bueno, sí, en el Monte Carmelo. Entonces aquí en el versículo 21, avance ahí un poquitico. ¿Alguien más ha llegado por acá? No. Listo. Entonces, mire, en el 21 dice, Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si Dios es el verdadero, si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo no dijo una sola palabra. ¿Cierto? El pueblo se había apartado del Señor y estaban ahí tras otros dioses, pero se quedaron callados porque claro, ya se les iba endureciendo el corazón. Cuando tú te apartas del Señor, te empiezas a apartar del Señor, el corazón se endurece y después está tan encallecido que no alcanzas a percibir cuando estás pecando. Ya el pecado se te hace normal y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Habían pecado tanto, andaban con los dioses de aquellos, los profetas de no sé quién, de mentiras y mentiras, y se les había encallecido la conciencia. Y ya no sabían cuál era el Dios verdadero. Ahí en el capítulo 22 al 24, toma un poquito de agua. Capítulos 22 y 24 de Primero de Reyes 18 dice, entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. Mire, el único, uno solo. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Traigan 2 bueyes
que escojan ellos uno, lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Entonces, imagínense, yo me imagino la película, un solo profeta del Señor, un solo hombre con temor de Dios. El resto creyendo toda la charlatanería de esos profetas de Baal, de otros dioses falsos. Y está ahí desafiándolos. Está diciéndoles, vamos a hacer un sacrificio y el que le prenda el fuego sin prenderlo usted, sino que su Dios lo haga. Y el Señor Todopoderoso, que es el verdadero, que era el de Elías, entonces prenderá ese fuego. Entonces aquí, ¿qué hicieron los profetas de Baal? O sea, si nos ponemos a leer, pues no, me demoro mucho, pero los profetas lo que hicieron fue empezar a danzar, a orar, a suplicarle a su Dios falso que prendiera fuego, y no lo hacía porque estaban orándole a un Dios que no existe, y empezaron a cortarse y se bañaron en sangre y no pasaba absolutamente nada, porque es un Dios mudo, es un Dios muerto al que ellos le estaban pidiendo. Entonces, eso ellos lloraban, mejor dicho, hicieron todo un show. ¿Y qué hacía Elías? Se les burlaba, porque sabía que era una mentira lo que ellos estaban haciendo. Sin embargo, eran 450. Y Acab, Jezabel y toda esa gente les creía. Entonces, ¿qué pasó aquí? Después de toda esa locura, ya llega como más de mediodía y no pasó nada. Entonces vamos a ir en 1 de Reyes 18:30, vamos a leer el versículo 30. Dice, entonces Elías le dijo a la gente, acérquense. Así lo hicieron. Como habían dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Entonces ya había llegado el mediodía, ya había pasado el tiempo, ya no había pasado nada. Entonces Elías les dijo, no, acérquense, que ahora me toca el turno a mí. Entonces Elías coge, limpia todo, organiza para hacer este sacrificio. Y bueno, ¿qué hace él? Para que sea más atractivo, para que sea más creíble, para que se glorifique más el Señor. Les dice que le echen agua, ¿cierto? Y por donde ponían como las zanjas del cereal y eso, le echan agua a todas esas zanjas, mojan todas las piedras, mojan toda la madera. 3 veces dice que le echaron agua. Él mandó a que le echaran agua para que se glorificara el Señor. Y avance usted ahí en 1 de Reyes 18, vamos a leer del 36 al 39. Está interesante, ¿cierto? Y eso que vamos avanzando, cuando tú lees todo, caray, cosas tan maravillosas que uno encuentra ahí. Mira, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú eres Dios y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. En ese momento cayó fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando vieron esto, todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios.
El Señor es Dios. Exclamaron todos porque a la vista de todo el pueblo ellos pudieron ver lo que el Señor estaba haciendo, lo que el Señor había hecho, y no dejó avergonzado a Elías, a un solo profeta del Señor, porque el resto estaban tras dioses falsos. ¿Tú eres ese único profeta en tu casa? ¿Eres el único que le crea al Señor? No te desanimes, no te desanimes, permanece fiel, porque el Señor puede hacer cosas como las hacía con Elías. Es impresionante. Después de esto, se desató una fuerte lluvia. Y si pues uno lo lee todo, es impresionante porque el Señor, Elías le dice que le diga a Acab que se vaya rápido antes de que llueva. Y él agarra su carroza y se va. Y dice que el Espíritu tomó a Elías y que Elías se apretó el cinturón y salió a correr tan rápido que llegó antes que Acab. Y Acab iba en un carruaje. Entonces el Espíritu Santo puede hacer cosas como esas. Y este salió a correr y corrió más rápido que el carruaje. O sea que eso no es normal, eso es algo sobrenatural. Y el Señor puede hacer cosas como esas. Entonces mira, aquí hay algo que quiero que tú lo analices bien. Dice, si ofrecemos sinceramente nuestro corazón a Dios, Él encenderá allí, en tu corazón, con su gracia, un fuego santo. Si realmente nosotros nos ofrecemos sinceramente al Señor, ofrecemos nuestro corazón con sinceridad, Él va allí a prender un fuego santo en nuestro corazón. Y va a quemar toda la maldad, va a quemar todo el pecado, va a quemar esas cosas que tenemos ahí todavía, que quizás no le hemos entregado. Y mire lo que dice aquí. Elías no era sacerdote, él era profeta, ¿cierto? No era un sacerdote. Los que lo asistían no eran levitas, porque los levitas eran los que ayudaban en el templo, ellos no eran levitas. En el Carmelo nunca hubo tabernáculo ni templo. Con todo, nunca hubo en el Antiguo Testamento un sacrificio tan acepto por Dios. El Señor lo aceptó sin reservas. El Señor aceptó el sacrificio que hizo un profeta y no lo dejó avergonzado. Sin chistarle, sin decirle que no, el Señor aceptó ese sacrificio e hizo que lloviera. Dice que fue el viento y que llovió fuerte. Y mire lo que leíamos ahorita en Santiago, dice que la tierra volvió a dar fruto, dio sus frutos. Y ese es Dios, el que tiene ese poder, el que te reviste de poder. Cuando tú le crees, cuando tú dices, yo le creo a mi Señor, cuando no sales corriendo en tus fuerzas. Y vamos a avanzar, porque como nos toca correr, no nos toca no, vamos avanzando. Pues por mí leería toda la palabra, pero vamos a avanzar un poco. Ahí en el capítulo 19, aquí en el capítulo 19, dice que vemos a Acab, ¿cierto? Acab no era capaz de enfrentar a Jezabel. No era capaz de enfrentar a Elías, porque él le tenía miedo, porque él sabía que era un hombre de Dios y él podía destruirlo en un momento. ¿Y qué hace? Entonces va y le dice a Jezabel, que Jezabel, ¿cómo es que dicen Jezabel? Es que, bueno, hay algo que dicen que es Jezabel. Bueno, esta mujer era más mala que Acab y era más dura, era peor que él. ¿Por qué no se atrevía Acab? Tenía miedo, entonces fue y le dijo a la mujer, él no va y le cuenta las maravillas que el Señor hizo, ¿cierto? Sino que él le dice, fue Elías. Mira lo que hizo Elías.
Elías prendió fuego, Elías, y la llena de más motivos contra Elías porque esta mujer no quería a Elías. Por cuando una persona está pecando, no quiere a una persona que no peca. Entonces dice que con lo cual hace encender la ira de esa mujer, ¿cierto? Y la hace creer que como fue Elías, no fue el Señor, porque él no le dijo que había sido el Señor, sino que había sido Elías. Entonces ella empieza a pensar que quizás ese fuego que él prendió, eso fue con hechicería, o que quién sabe qué, porque como está acostumbrada a sus profetas falsos, entonces hacían cualquier cantidad de brujerías y hechicerías y cosas raras. Entonces ella piensa que eso fue de esa manera, y entonces arde en ira contra Elías. Y entonces ahí en el capítulo 19, leamos del 2 al 5. María Paula Ramírez, bueno, vamos a mirar un poquito por acá qué dice. Dios nos respalda siempre, amén. El Espíritu Santo que habitaba en Elías irritaba a los demonios, claro. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Nosotros, los demonios no nos quieren, y las personas que hacen lo malo no nos quieren, porque nosotros no hacemos lo malo. Listo. Entonces vamos a leer capítulo 2 al 5, dice, el versículo 2 al 5, dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. Claro, ella estaba muy dolida porque le habían quitado sus compinches con los que ella se sentaba a comer. Elías, en el versículo 3, se asustó. Ay, Elías era como un ser humano. Elías era un ser humano. Elías era un hombre. Se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. ¿Alguna vez te ha pasado? Que después de una gran victoria, porque mire lo que había pasado, y así somos nosotros. El Señor nos bendice, nos da una victoria, y uno, ay, Señor, del Señor tan lindo, y al momentico o al otro día, no tienes para algo y ya. Nos deshacemos en llanto, ya no le creemos, el Señor se olvidó de mí, y etcétera, etcétera, etcétera. Y eso mismo le estaba pasando aquí a nuestro amigo Elías. Después de haber enfrentado 450 profetas de Baal, haberse enfrentado al rey más malvado, Acab, y ahora viene esta vieja y le dice que lo va a matar, y él sale corriendo asustado. Él se le olvidó en ese momento, perdió su fe, en ese momento se le olvidó que era hijo del Dios Altísimo, que no lo había dejado en vergüenza, que había prendido fuego y hasta el agua se le había lamido ese fuego. A él se le había olvidado eso. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Por eso aquí nos enfatiza, ¿cierto? Que él es un ser humano. Él era un ser humano. Entonces Elías estaba solo humanamente, porque no tenía amigos, no tenía familia. Elías dependía del Señor, pero en ese momento él se sentía solo y no tenía a quien ir a decirle, me siento así, me siento así. No, él se sentía como, estoy solo, nadie me quiere, todos me odian, me quiero comer un gusanito. Eso le estaba pasando en ese momento a Elías, porque él era un profeta del Señor, y él era, mejor dicho, el Señor lo transportaba de un lado al otro y hacía llover y que no lloviera, y fuego del cielo, y todo eso el Señor le había dado todo ese poder. Pero en este momento esta bruja mala lo
hace sentir temor. Y es normal sentir miedo. Y él sale y se esconde, miren lo que pasa. Él va y huye y se esconde después de haber enfrentado a 450. Entonces eso mismo nos pasa a nosotros. También nos asustamos, también perdemos muchas veces el rumbo porque se nos olvida que tenemos al Dios Todopoderoso. Entonces, bueno, dice que Elías estaba solo humanamente, no tenía familia ni amigos, por el contrario, era perseguido para matarlo. Estaba acá dando, mejor dicho, doy lo que sea por la cabeza de Elías, y Jezabel ni se diga. Había entrado en una profunda depresión. Porque mire lo que dice, que se acostó a dormir, se quejó delante del Señor. Dice Elías, aquí dice, mire, en el 3, Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, dejó allí a su criado. Le dijo, espéreme acá que yo no quiero nada, no quiero a nadie. Y caminó todo un día por el desierto. Llegó a donde había un arbusto y allí se sentó a su sombra con ganas de morirse. Estaba pero mal estaba Elías. Estoy harto, Señor, le dijo. Así como cuando uno pelea con Dios, como cuando uno no entiende y le dice, estoy harto, protestó, quítame la vida. Pues no soy mejor que mis antepasados. Y luego se acostó en ese arbusto y se durmió. ¿Cuántas veces te pones a llorar y te acuestas a dormir porque no entiendes nada de lo que está pasando? Pero aquí Santiago nos está recordando, ¿cierto? Lo que leímos anteriormente en Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Porque a veces pensamos que porque es el pastor, que porque es el líder, que no es que levita, es que no. Elías tenía debilidades, yo tengo debilidades, el pastor tiene debilidades, todos tenemos debilidades. También nos entristecemos, también nos da miedo, también lloramos, también todo. Nos deprimimos, lo importante es no quedarnos ahí. De repente, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Vamos a leer allí. Está en el 19. Bueno, de repente un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Hay momentos en los que tenemos que descansar. Hay momentos en los que tenemos tantas cosas encima que es mejor. Hay que comer y dormir. Come, duerme y te levantas restaurado. Porque el cuerpo está cansado, porque el cuerpo está desanimado, porque han pasado cosas. Es necesario que el cuerpo también descanse y es necesario comer. No se ponga a pelear con la comida cuando vienen las dificultades o cuando está peleando con su esposo o su esposa. Esto la comida no tiene la culpa. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, levántate y come porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Allí pasó la noche en una cueva. Entonces, el Señor, cuando vienen esas situaciones difíciles, esas cosas complicadas, el Señor las usa para mostrarnos su amor, para mostrar que Él está ahí, que Él no se ha ido, que no estamos solos. ¿Qué hace? Nos alimenta, nos cuida, come, duerme, descansa, te anima y el camino sigue. Porque no es que esta dificultad me va a dejar acá, no es que esta dificultad me dejó aquí y perdimos todo y se acabó todo. No, es que esta dificultad me hace crecer, me hace más fuerte y hay un plan que seguir. Y sigo sirviendo al Señor, a pesar de que Jezabel venga y me amenace, de que a pesar de que Jezabel venga y diga que me va a matar, te tengo una noticia. Nadie puede hacer nada sino en el tiempo que el Señor lo decide. Te va a llevar en el tiempo que lo decide. No es cuando esa persona quiere.
no es un ser humano, es Dios. Y si ha permitido situaciones en tu vida es porque te está haciendo crecer. Las dificultades nos hacen crecer, el dolor nos hace crecer. Lo importante es aprender de esas situaciones. Entonces, el Señor lo alimentó, lo cuidó, lo reconfortó y lo llamó nuevamente a servir. Mi hijo, agarre la maleta, ya descansó, ya durmió, ahora vamos porque el viaje es largo, porque lo necesito, porque hay que seguir el camino, porque hay cosas que hacer más adelante. Y a mí me gustó y solo puse esta parte pequeña, del versículo 10 y del versículo 14, de ahí del capítulo 19. Dice: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Y vamos a mirarle acá un momentico en el 19, 10. Dice: ¿qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Estamos en el 19, 10. Dice: más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. ¿Quién le preguntó? El Señor. Y dice: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él, respondió Elías. Y cuando tú avanzas allá al 14, dice: él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Todopoderoso, Dios Todopoderoso, me consume mi amor por ti. Y luego le echa la queja, ¿cierto? Soy el único profeta que queda. Pero que nos consuma el amor por el Señor. Que realmente tú digas: estoy apasionado por Cristo, estoy enamorado de Él, que no me importa lo que digan, me hagan los demás. Que me digan loco, que me digan lo que sea. Amén, Dios es el dueño de la vida y de la muerte, amén. Eso es verdad, saber que en esa época los hombres respaldados por Dios eran humanos, sentían miedo, cansancio. Y los hombres de hoy también. Me consume mi amor por ti, Dios Todopoderoso. Que eso nosotros se lo digamos al Señor. Que Él nos consume el amor por el Señor. Que nos consume a pesar de las deudas. Que nos consume a pesar de nuestro pecado y nuestra maldad. Que nos consume a pesar de que seguimos decidiendo mal. Que nos consume a pesar de nosotros mismos. A pesar de que nos desanimamos, pero que ahí ese amor que sobrepasa todo entendimiento sigue en nuestras vidas. La gracia del Señor Jesucristo sigue en nosotros y nos perdona todos los días, porque todos los días pecamos, pero Él está ahí para levantarnos, para animarnos y para decirle: hágale, mi hijo, hágale, mi hija, que la vida sigue y hay más por hacer. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Porque mire que más adelante vemos que el Señor le dio un amigo. El Señor lo restauró, el Señor lo apapachó, el Señor lo consintió y ahora le da un amigo que es Eliseo, para que no esté cholito, ¿cierto? Él estaba solito, él estaba: ay, soy el único profeta, y ay, Señor. Y el Señor es tan bonito que dice: venga, que usted está solito, le voy a dar un amiguito. Y le dio a su amiguito Eliseo. Y Eliseo fue el que después tuvo el manto de Elías, porque él dijo: yo quiero ser como tú. Y ahí aparece Eliseo en esta escena. Eso será otra prédica. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos para Segundo de Reyes, nos damos cuenta que un día por allá Elías, que enviaron unos 50 soldados y que los consumieron las llamas. Si yo soy hombre de Dios, que te consuman las llamas. Y como a 150 hombres los consumió las llamas, hasta que el Señor le dijo: vaya y haga la vuelta que tiene que hacer. Pero ahí en Segundo de Reyes también, ya pasando la página, en Segundo de Reyes vamos a ver un momentico. Aquí en Segundo de Reyes, en el capítulo 9, en los versículos 36 y 37, 9, 36 y 37 voy a leer. Así que volvieron para informarle a Jehú, y éste comentó. Miren lo que éste comentó.
se ha cumplido la palabra de Dios. Aquí estamos hablando de la muerte de Jezabel, de esa mujer culebra y cascabel, mala y perversa. Esta mujer, ya Elías había profetizado lo que iba a pasar con ella. Y aquí dice, se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías, el tisbita, que dijo, en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Israel, de Jezreel, y nadie podrá identificarla, ni decir, esta era Jezabel. La muerte de Jezabel fue horrible. Y esta mujer dice, se entera de, bueno, a ver si la encuentro. Voy a leerlo aquí un momentico rápido, ustedes me permiten un segundito a ti. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando de Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Ella toda coquetona, ¿cierto? Porque era perversa y fuera de eso era de cascos sueltos. Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella preguntó, ¿cómo está Sinri, asesino de tu señor? Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó, ¿quién está de mi parte? ¿Quién entonces se asomaron 2 o 3 oficiales y Jehú les ordenó, arrójenla de allí. Todo el mundo le tenía miedo. 2 o 3 se asomaron y dijeron, yo soy de parte suya, pero me da miedito. Sin embargo, él dice, arrójenla de allí. Así lo hicieron y su sangre salpicó la pared y los caballos la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y a beber. Y dio esta orden, ocúpense de esa maldita mujer, denle sepultura, pues era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Así que volvieron para informarle a Jehú. Y entonces ahí es cuando dicen, recuerdan lo que Elías había dicho. Porque esa mujer fue muy mala y muy perversa y ustedes leen la historia y fue muy mala. Y esto era lo que el Señor había predicho para ella. Porque no crea que la persona que hace el mal va a quedarse en castigo. Esa persona paga por lo que hace. Que hay personas muy malas, sí, pero reciben su recompensa. Y Elías recibió recompensa de profeta. Elías fue alimentado por cuervos. Elías fue transportado de un lado a otro. Elías se lo llevó el Señor estando vivo. O sea, muchísimas cosas que cuando nosotros hacemos las cosas bien, recibimos recompensas del Señor. ¿Cuántas veces nos atacan? Y nosotros no atacamos, sino oramos y después vemos la victoria. Después vemos cómo el Señor pelea por nosotros. Porque el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces no te pongas a vengarte en tus fuerzas, a hacer las cosas porque vas a recibir recompensa de hombres. Espera que Dios pelee por ti. Entonces, bueno, esa era la palabra que teníamos para esta noche. Que te acuerdes que Elías era como tú o como yo, tenía debilidades como tú o como yo, pero que cuando tú le entregas tu corazón al Señor y le dices, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea, mira lo que pasaba con Elías. Y él no tenía que pelear con nadie. Sí, se asustó y se escondió, pero él no se fue allá a decirle, ay, Jezabel, usted no sabe quién soy yo soy el profeta del Señor, el único que hizo que cayera fuego del cielo y se consumiera el holocausto, el sacrificio. No, sintió miedo y se escondió y le dijo al Señor, pero el Señor lo restauró y el Señor peleó por él. Eso es lo que el Señor va a hacer por ti y por mí. Solo tenemos que creerle, solo tenemos que caminar de su mano. Aunque las dificultades, aunque como la viuda de Sarepta no tengas que echarle a la olla, de rodillas delante del Señor, porque Él es el que lo va a hacer y Él es el que te defiende y Él te va a exaltar a su tiempo. Entonces, bueno, vamos a orar. Vamos a ver que siempre hay consecuencias, sí, las consecuencias malas o buenas siempre las va a haber y el Señor nos reconstruye. Siempre el Señor nos restaura, siempre nos ama, siempre nos cuida,
Y bueno, oremos. Papito, gracias, Señor. Tener fe y confiar en Él. Amén. No tenemos que correr a hacer otras cosas, solo confiar en el Señor. Él tiene la última y la única palabra. Papito, gracias te damos, Señor, por esta noche, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es verídica, porque tu palabra sí es amén. Gracias por Elías, Señor, por el ejemplo que tú nos dejas de Elías. Gracias, Señor, porque nos muestras, Señor, cómo respaldas a tus siervos, cómo respaldas a tus hijos, cómo nos alimentas en los momentos de angustia, nos sustentas en esos momentos y nos alimentas con tu palabra, nos alimentas con alimento físico, Señor, y que podamos perseverar siempre, Señor, orando, porque este era un hombre de oración y conseguía todas estas cosas, era orando, porque él oró para que no lloviera, oró para que lloviera, oró para que el holocausto se quemara, oró, siempre oró, Señor. Oró por este niño cuando el hijo de la viuda se murió y tú, Señor, le permitiste sanarlo. Padre, tú eres quien hace todo, Señor. Y nosotros nos rendimos ante ti. Si hay alguien enfermo, Señor, en este momento, Señor, creemos que tú eres el Dios Todopoderoso. Perdónanos porque salimos a buscar cosas que no tenemos que buscar, personas que no tenemos que buscar y no te buscamos a ti, al Dios Todopoderoso, que hace llover y que detiene la lluvia, que levanta a los muertos, Señor, que resucita a los muertos, Padre. Hoy te bendecimos, hoy te damos gracias y oramos, Señor, por esos hijos, oramos por esos padres, oramos por estas familias aquí representadas, para que tú, Señor, seas obrando de acuerdo a tu plan, a tu propósito, protegiendo, cuidando, Señor, haciendo, trayendo sanidad, Padre, en el nombre de Jesús, pero sobre todo que te creamos, Señor, porque tú tienes tantas cosas hermosas, pero a veces no te creemos y salimos a buscar otras cosas que no tenemos que buscar. Padre, te alabamos y te bendecimos a Sadie en su viaje mañana, que tú la lleves como sobre las alas del águila, con las personas que va a viajar, con su familia, Señor, guárdalos, cuídalos. Y Padre, oramos y te suplicamos, Señor, que seas tú guardando y protegiendo a Rafael Leonardo, que seas tú, Señor, haciendo tu voluntad, no la nuestra, Señor, no lo que él quiere, lo que tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús. Y bueno, la petición de cada uno de mis hermanos, las peticiones que hemos hecho en la mañana, en todo el día, Señor, fortalécenos, anímanos y llénanos de tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, con el poder del Espíritu Santo hemos orado. Amén y amén. Bueno, mañana nos vemos en el devocional, con el favor de Dios. Por aquí está mi esposito que se quiere despedir. Aquí, ahí no te ves, córrete por acá. Chao, chao. Para acá no se ven todavía. Eso sí. Chao, chao. Por aquí está don Jorge. Aquí, corre por acá. Ahí se le ve la manito un poquito, un poquito. Por aquí está mi papacita. Chao, chao, Dios los bendiga grandemente, chao. Los amamos, pero más los ama el Señor. Buen descanso, bendiciones. Y bueno, a creerle al Señor, como Elías. Chao. Yo le digo a la gente, el pecado condena nuestro al infierno. El pecado no se aprecia naturalmente y el pecado chao.